Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto. ¿Qué tal, amigos? Soy Elías Domingo. ¿Cómo estás, Ismael Soto? Hola Elías, muy bien. ¿Y cómo estás tú? Pues bien, hoy contento de hablar de datos, que no es la primera vez, tampoco va a ser la última, pero bueno, esto yo creo que es el clásico tema que siempre nos huele mucho a futuro, Isma, a bola de cristal, a ver qué somos capaces de hacer con todo este volumen ingente de datos que hay a nuestro alrededor. Sí, hoy vamos a poner foco en algo un pelín diferente y es hablar con Marina Moreno sobre cómo la investigación y gestión médica ha comenzado a extraer valor, ¿no?, de estos datos. Y bueno, pues cómo van a intentar, ¿no?, profesionales como ella a intentar curar a todos con el uso de esos datos, ¿no? Interesante, sí, porque, bueno, además esta tarde tengo que confesarte que antes de grabar estaba leyendo, no recuerdo dónde, un artículo sobre datos y decían, ya no es que sean el petróleo del siglo XXI, es que es el oxígeno. No sé si es un poquito exagerado, si es descabellado, pero bueno, perdón, yo creo que con Marina nos va a quedar claro, ¿no? Si este oxígeno que respiramos también es comparable con los datos. Muy bien, pues vamos a hablar con Marina. Estás escuchando Bola de Cristal. Hola Marina, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Presento un poquito a Marina Moreno, que es analista de datos en un proveedor global líder de analítica avanzada, soluciones tecnológicas y servicios de investigación clínica para la industria de las ciencias de la vida y la salud. Previamente, Marina también ha sido consultora y ha trabajado en nuestro querido CNIO como analista de datos en la lucha contra el cáncer. Ella es ingeniera biomédica de formación y además tiene un máster en Big Data por la Universidad Carlos III de Madrid. Marina, no sé si me he dejado algo o estás conforme con la descripción. Estoy conforme. Bueno, por meternos un poco ya en el asunto que nos ocupa, desde tu punto de vista, ¿cómo están ayudando los datos a la lucha contra el cáncer y otras enfermedades? Pues yo creo que el aplicar los datos a todo el tema de la lucha contra el cáncer nos ayuda a acelerar procesos, ¿no? Hace que seamos capaces ahora de confirmar hipótesis que igual llevábamos muchísimo tiempo pensando, pero no podíamos probarlas. Y luego también nos dan nuevas hipótesis que ir descubriendo y que ir confirmando pues, en un futuro. Bueno, hablaremos contigo un poquito más adelante de todas estas pistas que nos das, pero en todo lo que es la cadena de valor de la acción médica, que podemos simplificar en investigación, diagnóstico y tratamiento, ¿dónde sucede mayormente esta contribución? Y bueno, luego te preguntaré dónde crees tú que sucederá mañana, pero empieza por contarnos, por favor, dónde crees o dónde sucede hoy. Pues por lo que he podido ver yo en mi relativamente corta experiencia, yo creo que ahora está muy basada en toda la parte de la investigación y se está empezando a implementar en el diagnóstico, sobre todo en tema de herramientas de apoyo al diagnóstico, muy basadas en imágenes médicas, como por ejemplo pues, por radiografías, que se ayuda a detectar mejor dónde están los tumores o a ver diferentes enfermedades que hasta ahora no podíamos ver tan claramente. No sé si cuando dices identificar las imágenes, también hay una parte de lo que es la detección en los pacientes. Sí, o sea, a ver, digo la investigación porque al final es donde hay como más carta libre, ¿no? Carta blanca para hacer todo lo que se quiera y al final muchos grupos están empezando a implementar todos los temas de inteligencia artificial en el tema de la investigación porque es donde tienen más posibilidades de hacer cosas nuevas, ¿no? Y lo del diagnóstico y las imágenes lo digo porque realmente hasta ahora todo el tema del diagnóstico estaba muy sobre los hombros del médico y de su expertise y de lo que él hubiera visto en su vida, ¿no? Pero ahora estamos creando diferentes herramientas que pueden apoyar a estos clínicos a descubrir mejor qué le sucede al paciente en base a los datos que ahora podemos analizar y anteriormente igual no. Y cuando hablas de herramientas,
¿A qué te refieres exactamente? ¿O cómo existen varias familias de ellas? ¿Puedes dar Sí, algunos datos? sí. La inteligencia artificial al final tiene muchísimas ramas. Lo que decía de las imágenes médicas me refería a la visión por computador, que es, por ejemplo, cosas que hace Google de detectar cómo son las señales de tráfico, por ejemplo, pues Ujú. eso es visión por ordenador y eso también se puede aplicar a radiografías, a resonancias magnéticas, a ecografías. Y esas herramientas lo que hacen es que un clínico, que es verdad que ya tiene una experiencia y tiene el ojo entrenado para ver, le Ujú. puede servir para confirmar que en ciertas regiones, por ejemplo, hay un tumor y él no esté siendo capaz de verlo, o que confirme que efectivamente lo que está viendo él es lo que también ve el ordenador. Son este tipo de herramientas, ¿no?, que ayudan a dar más certeza de lo que ya se sabe, pero como que lo confirman de manera más matemática, igual, que no es solo basado en lo que pueda pensar un médico. Ya, entiendo. Pero eso viene derivado por lo que es la tratamiento masivo de datos, ¿no? Eso es, sí. Al final, para hacer estas herramientas necesitamos ver muchísimas radiografías o, bueno, lo que sea que queramos hacer, porque también existen herramientas que nos pueden decir cuál es el riesgo que tiene una persona de contraer cierta enfermedad en un futuro, o cuál es el riesgo de que una operación salga bien. Entonces, para crear todos estos modelos necesitamos muchísimos datos, porque Mm. además también tenemos un problema en la medicina, que es que nuestros modelos están muy imbalanceados. Al final no es tan común que una persona tenga una enfermedad, ¿no? Entonces Ya, eso supone un problema para nosotros a la hora de entrenarlo. ya. Y cuando hablas de datos, ¿cómo obtenéis esos datos? Entiendo que, claro, cualquier modelo de Machine Learning y luego toda la parte de tagging, eso es clave para conseguir resultados, como decías. Ujú. Pero al mismo tiempo, ¿de dónde sacáis los datos? O sea, ¿se pueden tratar de manera anonimizada según las leyes de ahora? ¿Qué diferencias encuentras entre Sí. diferentes mercados donde tú trabajas o has trabajado? Claro, por eso decía que la investigación como que es el campo donde más se está haciendo. Al final, los grupos de investigación, por ejemplo, que conozco que hay en hospitales, o mismamente los grupos de investigación que hay dentro de CENIO, eh, son grupos que tienen acceso a información que está cedida única y exclusivamente para hacer esos modelos, ¿no? Entonces, esta información es bastante limitada porque al final no es toda la información disponible que existe. Si igual hay, yo qué sé, en España 8.000 pacientes que son enfermos de cierta enfermedad, nosotros no tenemos acceso a esos 8.000. Igual tenemos acceso a 300 casos que tiene nuestro doctor en el hospital X y nos está cediendo para crear nuestro Ujú. modelo. Entonces, estamos ahí un poco limitados. Mm. Y, y claro, desde tu punto de vista, ¿cómo se podría mejorar esto, no? Porque aquí veo, pensando un poco en lateral, veo parecidos, ¿no? Al sistema de donación de órganos que tenemos en España, ¿no? Donde el no es la opción, el sí se da por hecho, ¿no? Si a Mm. todas las personas que estuviéramos enfermas de algún tipo de enfermedad, eh, por defecto se pudieran utilizar nuestros datos en este tipo de investigaciones, pues se ganaría en profundidad. ¿Eso es Sí. posible? ¿Cómo lo ves? Lo veo complicado, pero para mí, por ejemplo, sería un sueño, ¿no? Que los datos estuvieran accesibles para poder crear estos modelos y que fueran muchísimo más válidos por tener acceso a mayor cantidad de datos. Pero todavía veo que es algo que está lejos, ¿no? Porque todavía no está regulado el acceso a los datos que, como nos gustaría a nosotros, la gente que trabajamos con ellos, para poder acceder a mayor cantidad de datos. Ujú. Al final, hoy en día, si queremos acceder a datos de paciente, por supuesto, tienen que estar anonimizados. Es decir, yo cuando he tratado con datos de pacientes nunca he sabido ni siquiera la edad que tenía ese paciente. En muchos casos ponen rangos de edad para hacer que sea imposible localizar ese paciente. No conocemos de qué hospital puede venir. Bueno, si trabajas con un grupo de investigación de un hospital en concreto, pues sí lo puedes conocer, pero sí que se procura que toda la información esté anonimizada porque es que si no es ilegal. Luego,
tenemos que Hay un, trabajar hay un trade-off depende. o sea, está claro que el nombre y demás no importa, pero tal vez la edad, sexo, origen geográfico puede ser interesante, ¿no? Sí, puede ser interesante, pero al final hay como que intentar limitar al máximo posible la información que nos permite identificar a los pacientes. Entonces, si tú vas a hacer un modelo respecto, pues lo que comentaba antes de las radiografías, al final igual no me interesa tanto conocer ciertos factores, por ejemplo, de dónde viene. Es verdad que puede ser información útil a la hora de decir, pues igual, yo qué sé, en la cuenca minera de Asturias hay un mayor número de cánceres de determinado tipo. Sí, podría ser útil, pero igual podemos conseguir información a través de otras maneras que no implique conocer el origen geográfico de esa persona. Entiendo. Déjame dar un pasito atrás, Marina. ¿Por qué trabajas con cáncer y no otras enfermedades, otras aplicaciones? Bueno, también he trabajado con más enfermedades y de hecho ahora mismo, justo en estos instantes, no estoy con cáncer. Vale. Pero bueno, en cualquier caso, el cáncer es que es una enfermedad que no es solo una, sino que son como 200 enfermedades en una. Al final, cada tumor funciona de una manera distinta y dentro de los propios tumores también hay diferentes funcionamientos que hacen que esa célula sea cancerígena o no. Entonces, a mí me parece un campo en el que la inteligencia artificial puede hacer mucho y la verdad es que es tan amplio y tan complejo que para mí todo este tema de la oncología siempre ha sido muy interesante. Mirando hacia el futuro, ¿qué opinas? Pues aquí me encantaría que mediante los datos se pudiera no solo curar a personas, sino evitar que la gente cayera enferma, ¿no? Al final, a mí me gustaría muchísimo que existieran modelos que nos pudieran avisar de que tendríamos que tener cuidado con ciertas cosas, como por ejemplo, pues tienes que hacer más deporte porque si no vas a tener diabetes en un futuro o tienes que dejar de comer este tipo de medicamentos porque si no vas a generar una intolerancia o algo de ese estilo, ¿no? A mí me Elías, deja el encantaría que... cachopo y la sidra porque... Es peligroso. Oye, Marina, ¿qué áreas son aquellas que están influyendo más en la aplicación de datos en medicina? Como si, por ejemplo, habláramos de las ecuaciones de calor en bolsa. Pues no sabría decirte un área así en concreto, pero sí que es verdad que una área que he pensado cuando me habéis hecho esta pregunta ha sido el tema de la computación cuántica, que me parece algo que está muy lejos de los seres humanos en general, de a pie, pero es algo que, por ejemplo, es muy útil para predecir cómo va a funcionar una molécula y de esa manera poder crear nuevos medicamentos. Al final, este tema de descubrimiento de nuevos fármacos, que es donde yo he estado trabajando con el cáncer en el CNIO, era un verdadero problema el cómo funcionaban las moléculas, porque claro, una cosa es lo que está escrito en teoría y cómo piensas que va a reaccionar y otra cosa es lo que luego ocurre en el laboratorio. Entonces, ¿qué haríamos si tuviéramos el punto intermedio de saber qué va a ocurrir en el laboratorio sin necesidad de probarlo? Al final eso reduciría muchísimo tiempo y haría que crear medicamentos fuera mucho más rápido. Hablábamos hace unos meses con César de la Fuente, que está yo creo que trabajando también mucho en este campo, ¿no? En Estados Unidos. Y yo creo que, bueno, para quien nos esté escuchando ahora también puede ser un buen momento recuperar aquella entrevista. Marina, si yo te dijera que esta entrevista la está escuchando una persona de la calle, normal, un ciudadano de a pie que no entiende mucho de medicina, ni de biología, ni de prácticamente de tecnología, que puedo ser yo mismo, ¿cómo le convencerías o cómo le intentarías vender una participación en tu empresa, por ejemplo, para decirle que el uso de los datos va a mejorar su salud, la de sus hijos, la de su familia, y de una manera comprensible, sencilla, fácil, le convencieras? Pues lo primero, intentaría pedirle que por favor no tuviera miedo y que pensara que al final somos muy reacios a dar nuestros datos, pero realmente estamos dando nuestros datos constantemente Sí. a cosas de redes sociales
y que realmente el único beneficio que tenemos nosotros de eso es ver publicidad que igual nos interese más o menos. Pero es que si damos datos sobre nuestro propio cuerpo, nos puede repercutir en conocer mejor nuestro cuerpo, de manera que si en un día nos ponemos enfermos, los doctores sepan mejor, por ejemplo, qué medicamento utilizar con nosotros, o sepan mejor qué tipo de marcador tumoral tienen que revisar en un posible tumor, porque nuestros antecedentes familiares hayan dicho que es muy probable que tengamos una mutación específica. Y sería realmente algo obviamente beneficioso para su salud y que, bueno, en cierto modo le permitiría prevenir, ¿no? Muchas Claro, enfermedades o ciertas enfermedades. eso es. Al final, mucho de esto va en la prevención, ¿no? Que es algo que hasta ahora no podemos hacer porque somos incapaces de ver el futuro. Pero con estos modelos podemos predecir qué es lo que va a ocurrir a nuestro cuerpo, porque igual otra persona que tiene un cuerpo muy parecido al nuestro Mm. ya le ha pasado y así evitamos que le pase a más gente. Pero Marina, cuando comentas que conoceremos mejor nuestros cuerpos, realmente este conocimiento será propiedad de, pues, o del sector público o de entidades privadas, ¿no? Vemos cómo Amazon quiere meterse en este sector, ha empezado por sus propios trabajadores, como Apple también. ¿Cuáles son los dilemas un poco éticos que tú, como trabajadora ahora desde el sector privado, ves que debemos afrontar? ¿Y cuáles son los pros y cons? Entiendo que Claro, hay unos beneficios muy grandes, ¿eh? También por eso hacía antes la sí. pregunta sobre el sí por defecto. A nivel sociedad, los beneficios son enormes, porque imagínate, la pandemia igual de la COVID se hubiera podido frenar mucho antes si hubiéramos tenido acceso a toda esa información que va generando nuestro cuerpo, ¿no? Y si toda esta información estuviera centralizada en un mismo lugar. Es verdad que veo contras, como por ejemplo que igual nos podemos sentir intimidados por el hecho de que se conozca demasiado sobre nuestro cuerpo, pero al final tenemos que tener la seguridad de que toda esta información va a estar anonimizada y no se va a analizar como caso por caso, sino que se analiza en lotes de información tan grandes que es imposible el buscar a qué persona le pasa el qué. Entonces, a un usuario, yo creo que si tiene miedo a que le detecten o sepan qué le pasa, o yo le diría, es que yo cuando hago modelos los hago con miles de personas, o sea, miles de pacientes que al final lo que veo son números y que no es posible con esos números y con esos modelos, yo creo, hacer daño a nadie. ¿Y crees que nuestro sistema, o en general el sistema de salud de los países más avanzados, está preparado para este modelo tan preventivo? Porque al final, ahora mismo, pues al hospital vas cuando estás chungo, ¿no? Hablando Sí. así mal y pronto. Pero ¿cómo tenemos que cambiar esa mentalidad de decir, no, a partir del sistema de salud va a ser un sistema más preventivo al que tú vas a ir, pues bueno, pues cuando determinadas fechas para ver cómo va a evolucionar tu salud en el futuro? Y esto supongo que también es un gran cambio, ¿no? Para los profesionales que se dedican a la medicina. Sí, sí, sí. O sea, al final es cambiar totalmente el paradigma de cómo se ha hecho medicina hasta ahora. Es cambiar muchos años y bueno, incluso siglos de medicina moderna y es cierto que al principio supondrá un desembolso de dinero grande porque si se implantan todos estos modelos y si se plantea hacer esto es caro, pero es verdad que en España, por ejemplo, partimos desde un punto de ventaja que es que todo el mundo puede tener acceso a una sanidad y eso otros países no lo tienen. Y Mm, además es que luego, más adelante, el tener una medicina preventiva significa un ahorro para el Estado, en nuestro claro. caso, con un Sistema Nacional de Salud, porque al final los tratamientos de cáncer son extremadamente caros y si Mm. evitas que una persona tenga cáncer, al final estás ahorrando dinero. Entonces, todo ese dinero que te ahorras lo puedes reinvertir en más prevención y más evitar que gente caiga enferma. Mm. Oye, Marina, en tu campo, ¿cómo afrontáis o cómo afrontas los dilemas éticos? Si es que existen y cómo los identificas. Pues bueno, es verdad que la parte ética es importante porque no es lo mismo trabajar con datos, por ejemplo, de a qué hora llegan un vuelo y cómo hacer más óptimo ciertos procesos, que trabajar con datos de los que detrás hay un paciente y hay una persona de la que depende su vida, por ejemplo.
Entonces, siempre hay que tener eso en cuenta. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los datos que estamos tratando son más sensibles que estos otros datos que he mencionado. Entonces, normalmente tenemos que firmar ciertos temas de pues, privacidad, de tratamiento de datos, ¿no? Que al final no es información que se pueda sacar de nuestros servidores de cualquier manera. Y al final, desde el punto de vista ético, es cierto que la regulación va por detrás de los que hacemos los modelos, y a mí esto personalmente me molesta porque creo que todos somos o sea, nosotros, la gente que hacemos estos modelos, somos los primeros interesados en que se hagan las cosas bien, porque al final es que le importa al paciente del que estamos tratando sus datos como a la sociedad en conjunto, para que esto nos pueda ayudar a todos, como a nosotros mismos analistas de datos, porque al final no podemos permitir, ¿no? No podemos permitirnos el lujo de hacer el trabajo mal, porque al final esto es muy nuevo y tenemos que hacer que la gente confíe en nosotros. Hay personas que confían más en el sector público para dar sus datos. Hay personas que confían más en el sector privado para dar sus datos, por ejemplo, ¿no? Lo vemos, como decías antes, en algunas compañías tecnológicas y demás. Y tú que has trabajado tanto en el sector público como en el privado, ¿qué diferencias observas en la aproximación que hace cada sector en el uso de datos? No sé si se puede generalizar o realmente ves diferencias entre los dos tipos de sectores. Hombre, puedo dar mi punto de vista, que al final está muy limitado, y seguro que hay alguna persona que opina justo lo contrario que yo, y es normal. No seas políticamente correcta, Marina. Bueno, Aquí no. me mojo. Yo creo que en el sector público se tiene muchísima información y que al fin y al cabo no tienen las herramientas ni económicas ni a nivel de recursos humanos para explotarlo, ¿no? En cambio, en el sector privado, pues pasaría un poco lo contrario, que no se tiene tanto acceso al dato, porque llegar a tener la cantidad de datos que tiene el sector público es muy complicado, sobre todo en un país como España, que, como he dicho antes, tenemos la suerte de poder acceder a la sanidad pública de manera muy mayoritaria. Pero es verdad que también se tiende a ver al lado privado como el lado oscuro, ¿no? De que queremos los datos para sacar provecho de ellos, para aprovecharnos de las personas, cuando realmente yo creo que el objetivo es común, ¿no? Y que sería maravilloso, y de hecho yo lo veo de manera personal, que las empresas privadas están trabajando mucho para acercarse al sector público y poder colaborar de manera conjunta, para que así vayan saliendo modelos más interesantes y aplicaciones que realmente sirvan a las personas. Y aquí, Marina, una pregunta. Cuando has comentado que tienen tal vez menos recursos, ¿crees realmente que es algo acerca de recursos o crees que es acerca de cómo está organizado y el dinamismo de cómo trabajan las organizaciones públicas y las organizaciones privadas, en el caso concreto de España, que creo que es donde tienes más experiencia? Sí, yo creo que, o sea, al final tú a un médico no le puedes pedir que se salga de su práctica clínica, porque tienen una carga asistencial muy grande, y es verdad que sí que hacen por seguir formándose, por seguir investigando, etcétera, pero darles otra carga más, que puede ser esto del tema de los datos y el tratamiento y la implicación de nuevas herramientas, etcétera, yo lo veo que no es asumible para esas personas. Porque ya es que a nivel tiempo no es manejable, y sobre todo, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, que yo lo veo en los centros de salud, es que es inabarcable la cantidad de trabajo que tienen, es imposible pedirles. Vale, pero podría haber un equipo público que funcionara como un SWAT team o varios equipos en varias líneas de investigación usando esos datos. Sí, lo que ocurre es que al final tampoco hay tanta financiación para estos proyectos de investigación. Yeah. Es verdad que, por ejemplo, con los fondos europeos sí que sé que se van a intentar hacer cosas y demás, pero bueno, es como una excepción muy grande, ¿no? Y estos temas de datos, lo que decía antes, que al final es caro, porque cuando necesitas a ingenieros te sube el precio, y cuando necesitas computar grandes cantidades de datos tienes que hacerlo en unas máquinas que son caras.
Entonces, pues lo veo complicado por eso el sector público, ¿no? Porque ni tienes a personas que puedan hacerlo, ni ellos pueden montar sistemas tan grandes, a menos que se hiciera eso, como no sé, entre varios hospitales, que tuvieran un equipo que hiciera determinadas cosas, pero tampoco veo que exista una posición pública para ello, o sea, Hmm. no sé, lo veo complicado. Ya, ya. Y a la hora de, digamos, de encontrar la vanguardia en cosas que se hacen, tú has estado en el CENIO, Mm. estás en una compañía ahora privada. ¿Podrías describirnos un poco qué diferencias, cómo se complementan también estos sistemas? ¿O cuáles son las cosas más, digamos, increíbles que habéis hecho, ¿no? O que hacéis? Bueno, pues no te puedo dar ejemplos concretos, Ujú, pero sí te puedo contar cosas que se han hecho con inteligencia artificial, tanto a nivel privado como público. Hay un proyecto que a mí me gusta muchísimo que se llama DeepMind, ujú, que tiene base en Inglaterra y que básicamente lo que hacen es predecir cómo se van a doblar las proteínas. Entonces, ¿para qué nos sirve esto de las proteínas, etcétera? Pues al final las proteínas son como las pequeñas partes que hacen que nuestras células funcionen y que al final están detrás de muchos procesos. Y este proyecto lo que permite es eso, ver cómo se doblan las proteínas para luego poder hacer el tema de los medicamentos, de lo que he estado hablando antes, ¿no? Porque si sabemos cómo se dobla exactamente una proteína, podemos acceder a ella y manipularla de manera que si está alterada, por ejemplo, y no funciona bien y produce determinada enfermedad, pues podemos revertirlo y hacer que funcione bien para así curar a una persona. Y a mí, por ejemplo, ese proyecto me encanta porque, de hecho, es un problema que lleva propuesto pues más de 20 años y se consiguió hacer relativamente poco durante el confinamiento de 2020 ujú. y es ¿Y por gracias qué, a la por qué se...? inteligencia artificial. Ah, gracias a Machine Learning. Vale. Sí, exacto. Machine Learning bueno, y Deep Learning más bien, que es como el siguiente nivel de Machine Learning. Claro. Pero y el problema de con las redes o los algoritmos de Deep Learning, Sí, redes neuronales. las redes neuronales, ¿no? Vamos, a lo mejor tenéis algún modelo que os permite inferir, ¿no? Pero normalmente es un poco caja negra, ¿no? Mm. Em, ¿Cómo esa caja negra, digamos, no limita lo que es la aplicabilidad en medicina de los análisis masivos de datos, ¿no? Para la cura o el tratamiento de enfermedades o la investigación? Mm. Es verdad que para los algoritmos de medicina sí que se exige mucho el que se pueda explicar el por qué se toman determinadas decisiones y por qué no. Porque, pues obviamente, si ese algoritmo se va a utilizar para evitar que una persona, por ejemplo, muera, pues obviamente tienes que explicar el por qué estás tomando una decisión y no otra. Claro. Pero bueno, es cierto que el deep learning funciona de manera que vas alterando, porque al final los datos, como los conocemos, se ponen en matrices, que es como si fuera una tabla gigante de Excel, y se van alterando de manera que se buscan diferentes dimensiones en ellos, ¿no? Es como si de pasar de un 2D nos hiciera un 3D, un 4D, un 5D, y eso es lo que hace una red neuronal. Mm, Entonces, es verdad que todas esas transformaciones en nuestra cabeza son muy complicadas, pero yo sí que es cierto que al haber estudiado eso y demás, confío plenamente en ello porque detrás de ello hay una matemática. Y es cierto que nosotros, los seres humanos, tendemos a no creernos lo que no vemos y queremos, sobre todo, tal y como está en lo que está basado la ciencia ahora mismo, que es necesitamos demostrar algo para ver cómo funciona. Pero es que el deep learning como que va más allá, o sea, al final da un paso más que nosotros seres humanos no somos capaces de ver. Es capaz de ver relaciones que nosotros no entendemos ni podemos explicarnos por qué suceden, pero que matemáticamente son modelables. Entonces, si se pueden modelar, significa que puedes justificarlo, ¿no? La explicación, pues igual tardamos otros 30 años en explicar por qué mm. hemos decidido esto de esta forma y es porque al final el mundo biológico es muy complejo y no tenemos ni idea de muchas cosas. Pero bueno, si somos capaces de modelarlo, ¿por qué no confiar en que si las reglas de la matemática funcionan en ello, pues vamos a seguir confiando en ello, ¿no? Desde luego.
Marina, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido una conversación realmente pues, muy entretenida, pero en la que además hemos aprendido mucho. Así que te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí, por nuestra bola de cristal. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, que ha sido un placer conoceros. Un abrazo. Gracias, Marina. Adiós, hasta luego. Y a nuestros oyentes, como siempre, muchas gracias por estar ahí. No olvidéis que os esperamos en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast, donde podréis encontrar mucha más información sobre este episodio y sobre todos los temas que nos importan. Y recordad que nos vemos en el futuro. Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.